Listo. Algunos anuncios. Estuve viendo con lo del ayudante lo del tema del examen, dado que el comité bueno, el comunicado que nos está llegando dice que no podemos evaluar esta semana. Entonces tendríamos que mover el examen porque lo teníamos planeado para este viernes. Por un lado está bien porque creo que les va a dar más chance de revisar los ejercicios que les subí. Acuérdense que creo que fue el sábado, el domingo, no recuerdo. Yo les subí una lista de ejercicios para evaluar la última parte de los modelos de regresión lineal múltiple. Entonces, creo que van a tener más tiempo para hacer pues a resolver esos ejercicios y prepararse para su examen. Entonces, tentativamente, pues estábamos pensando hacerlo el siguiente viernes, pero a sorpresa, el siguiente viernes no se puede, ¿verdad? Porque el siguiente viernes creo que es, ¿cómo se llama esto? Primero, Primero, exactamente. Entonces no se puede tampoco. Entonces le comentaba al ayudante que de esa semana qué día podría él. Tampoco me dijo que podía el jueves. Entonces lo estamos planeando para el viernes, miércoles 29. Miércoles 29 de abril sería su tercer parcial sobre regresión lineal. Entonces acuérdense, la guía que les doy es hagan los ejercicios que yo les iba dejando en la clase. Acuérdense que yo iba poniendo cosas y les decía, eso se los voy a dejar de tarea que ustedes demuestren, ¿no? Y pues en la lista de ejercicios que les subí, creo que les va a ayudar bastante, porque la idea es sobre todo evaluar este tema de las hipótesis, pruebas de hipótesis simultáneas. Entonces, pues por ahí es importante que ustedes sepan cómo resolver ese problema. Y en los ejercicios viene precisamente esos temas, ¿no? En donde yo les planteo, miren, queremos hacer esta prueba de hipótesis y un poco les voy guiando de la mano cómo resolver el problema. Tengo que dar dos ANOVAs porque les tengo que dar el modelo reducido y el modelo completo para que ustedes puedan calcular cuánto se equivoca el reducido, cuánto se equivoca el completo, puedan calcular la estadística que se distribuye F con R grados de libertad, donde R es el número de parámetros que estoy igualando a cero. Todo eso, pues, vienen esos ejercicios que les estoy pues, subiendo, entonces háganlos, pregunten si tienen dudas. Por ahí luego me ha llegado en el WhatsApp preguntas de alguno de sus compañeros diciendo, oye, ¿cómo puedo demostrar? Bueno, pues ahí también les puedo ir dando ayudas. Y también el ayudante, ¿no? El ayudante también les puede cooperar darles apoyo en esa parte de cómo resolver los ejercicios, ¿no? Entonces el examen pues se basa de esos ejercicios, a lo mejor les cambio cosillas, pero esa es la idea del examen del miércoles 29 a la hora de clase. En teoría me dice este Sergio que él va a estar aplicándolo. Si no, pues yo me doy una vuelta ahí también a ver si puedo. Eh, y yo les comentaba que esta semana pues vamos a estar trabajando bondad de ajuste, que ya es el tema de no paramétrica, ¿verdad? Dijimos, ya vamos a olvidarnos de los modelos lineales, ya vimos, creo que lo suficiente, falta lo de su proyecto, que por ahí estoy discutiendo con Sergio cómo le vamos a hacer, estamos pensando en hacer como un concurso, el equipo o la persona que encuentre el modelo que cumpla o que tenga el menor error posible, este es el que va a sacar 10 y de ahí el otro, y él se saca 9,5 y el otro 9. Así lo hacen luego los ejercicios o los hackatones, les llaman los concursos, ¿no? Nos ponen a competir, les damos los datos y a ver quién ajusta el mejor modelo, ¿no? Porque acuérdense que ajustar el mejor modelo, pues a veces lleva su tiempo, es artesanal a veces, porque hay que estar haciendo transformaciones de covariables, seleccionando covariables, haciendo pruebas para ver si pasaron la normalidad, si son independientes, si son homocedásticos, pues todo ese tipo de cosillas hay que estarlas pues, resolviendo y muchas veces, creo que lo decía también Sergio, muchas veces son de forma artesanal, de prueba y error, o sea, no es que exista la receta científica de cómo ajustar un modelo, la verdad es que uno va jugando, viendo, a lo mejor una variable dices, chispas, esta variable no me ayuda, tengo que elevarla al cuadrado, la elevas al cuadrado, ves si mejoró el tu R cuadrada, ves si ahora sí pasaste la prueba de homocedasticidad, no sé, o sea, uno va probando y con prueba y error y va tratando de mejorar el modelo, ¿no? Entonces, pues sí es muy artesanal. Entonces, la idea de ese proyecto de análisis de regresión, pues es precisamente que ustedes pues jueguen con eso y a ver quién obtiene el mejor ajuste, ¿no? Me pregunta que si el proyecto se hará en R o en Python. Pues para mí es indiferente.
No hay ningún problema. Yo les digo, a mí me gusta más R, siento que está más diseñado para esta parte de regresión. Desde el punto de vista, ¿cómo se llama? Desde el punto de vista de la estadística, Python es muy, muy bueno y eso ya lo he probado muchas veces ajustando modelos de ciencias de datos, em, pero no tanto de modelos de regresión, que es más de estadísticos, ¿no? Dice que cuántos integrantes por cada equipo. Estamos pensando que incluso va a ser individual, ¿eh, Mafer? Igual por ahí va a ser individual y les digo, la idea a ver quién gana, a ver quién obtiene el modelo que mejor ajustó, ¿no? Ese es el que se va a sacar el 10 en el proyecto. Ahí vamos a ver cómo le vamos a hacer. Estamos pensando bien cómo hacerlo para que sea lo más justo posible. Ya sea que sea en equipo o individual. Ahorita yo estoy pensando en que sea individual. Y les decía, ¿no? El que nos convenzca, porque a veces esto es de convencer, acuérdense que hay que defender el modelo, ¿no? Uno ajusta el modelo, presenta las pruebas de regresión, las pruebas de residuales y toda la cosa bien, bien padre, pero al final, pues la idea es que nos convenzca, que ustedes nos digan, ¿sabe que este es el mejor modelo por esto, por esto y por aquello? Y si nos convencen, pues ya. Bueno, evidentemente hay que comentarnos, pero con evidencia, ¿verdad? No nada más echando choro, hay que ponerle evidencia. Entonces, sí, claro, a tu pregunta de cuántos por equipo, todavía no lo tenemos determinado, pero incluso una opción es hacerlo individual, como un examen, ¿no? Que los exámenes son individuales. Listo. ¿Alguna otra duda por ahí? Aquí puedo leer el chat. Si tienen dudas, déjenme ver cómo hago mi pizarroncito aquí, porque estoy viendo que ya no tengo, es lo malo de trabajar con Macintosh, no tiene ni un mendigo USB. O sea, nada más tiene una entrada a la Macintosh. Con esa quieren que hagas todo. Entonces, cuando quiero conectar cosas, estoy sufriendo porque necesito un conector y necesito quién sabe qué tantas cosas. Pero bueno, entonces ojalá no sea individual, dice. Ahí vamos a ver, poco a poco, no se me estresen por eso ahorita. Pero bueno, esa es la idea del proyecto. Y ahora sí, vamos a ver si ya me deja mi pizarrón mágico. Ahí está, por eso. Bueno, a ver, em, déjenme ver. Voy a presentar mi pantalla para que ustedes, vamos a ver, sería desktop 2. Ahí estoy presentándoles. Ahí dice que estoy compartiendo. Y pues nosotros les subimos unas notas en las que nos vamos a basar en esta primera parte de estadística no paramétrica, que son unas notas precisamente de bondad de ajuste, ¿no? A ver. Bondad de ajuste es un tema, yo creo que de los más importantes de la estadística no paramétrica, porque precisamente lo que pretendemos con las pruebas de bondad de ajuste es no utilizar pruebas no paramétricas, porque hay que reconocer el hecho de que tú no tengas una distribución conocida de donde vengan los datos, hacen que tus inferencias tengan menos credibilidad, sean menos precisas, vamos a llamarle así. Entonces, pues lo ideal, lo primero que vamos a intentar es tratarnos de salir de la estadística no paramétrica y regresar a la estadística paramétrica, en donde pues hacíamos toda la inferencia a partir de la verosimilitud y así. Tenemos muchas herramientas, ¿no? Una vez que tenemos el modelo conocido. Aquí la idea, pues, es en las pruebas de bondad de ajustes, pues, como yo voy a suponer, todo el tema de estadística no paramétrica es que yo no conozco la distribución que originó los datos, pues entonces lo único que me queda es tratar de ajustarle una distribución a esos datos para recaer o para volver a caer en el tema de estadística paramétrica. Muy chistoso, ¿no? El primer tema de estadística no paramétrica es ver cómo me salgo de la estadística no paramétrica. Porque es más fácil, ¿no? Es más fácil el hecho de tener un modelo definido que esté atrás arrojando los datos. Pues eso nos da pues, ¿cómo decirlo? Mayores herramientas para poder hacer las inferencias y las proyecciones o predicciones que nos vayan a pedir.
Entonces, de eso se trata pruebas de bondad de ajuste, de ajustar una distribución a la distribución que no conozco, porque pues tú me vas a dar unos datos, eso que ni qué, eso lo vamos a seguir utilizando, nos vas a seguir dando una muestra. La gran diferencia con estadística paramétrica es que pues es de una distribución que ni siquiera conozco, ¿no? O sea, no sé, nada más me estás diciendo, te voy a dar una muestra de tamaño n de una distribución f que no conozco y quiero hacer inferencias con esa muestra, ¿no? Quiero hacer inferencia sobre lo que puede pasar con esa población. Entonces, a ver, déjenme ver, aquí estoy proyectando ya mi pizarrón. Pues nuevamente nada más para que queden sus notitas. Nosotros estábamos acostumbrados, ¿verdad?, a escribir algo así. Eso ya todo el mundo lo conoce. Y yo siempre que les decía en estadística 1, en inferencia, yo les decía que este era conocido, ¿verdad? Yo siempre les decía, el modelo es conocido y nos enfocábamos al parámetro, ¿no? A estimar al parámetro o los parámetros del modelo. Eso es en estadística paramétrica. En estadística no paramétrica, ahora yo voy a generar una teoría en donde yo te voy a dar una muestra de un modelo f de x, donde aquí por lo general ponemos f de x, ponemos a la distribución, aquí poníamos a la densidad. Aquí voy a poner a la distribución, ¿no? Es la función de distribución. No le puedo poner parámetros, o sea, bueno, si quieren pongámosle parámetros, porque esa función de distribución puede tener parámetros, pero pues si no conozco la distribución, ni siquiera voy a saber el espacio parametral, ¿verdad? Eso tampoco lo voy a conocer, porque si no me dices cuál es el modelo que está generando esta muestra que me estás pasando, pues tampoco voy a saber el espacio parametral de ese modelo, porque no sé qué modelo sea, si es una normal, si es una gamma, pues no lo sé. Entonces, pues cómo voy a saber los parámetros en dónde están. Entonces, bueno, a veces ni siquiera ponemos los parámetros por lo mismo. En este caso, pues bueno, acuérdense que esto es desconocido. Esa es la gran diferencia. Que realmente yo les decía que este es como el caso real. En la práctica, muy difícilmente van a estar en el caso de arriba, en donde les van a dar unos datos y les van a decir, ah, mira, aquí te paso unos datos Poisson, ajustame a lambda o hazme pronósticos o no sé, hazme algún tipo de inferencia, prueba de hipótesis sobre lambda. La verdad es que no va a pasar eso, ¿no? No nos van a llegar con la muestra y nos van a decir, ah, mira, y sé que se distribuye gamma. No, más bien dicho, te van a dar los datos y quizás lo primero que vas a tratar de hacer es ajustarle un modelo gamma a ver si el modelo gamma se ajusta a esos datos y poder solucionar el problema del punto de vista paramétrico. Es decir, primero le ajusto una distribución y una vez que tengo la distribución, pues caigo en el terreno de la estadística paramétrica. Esa es la idea, ¿verdad? Entonces, la estadística no paramétrica asume esto, muestra aleatoria de un modelo desconocido, y pues desde ahí empieza el problema. ¿Cómo le voy a hacer para hacer inferencias sobre con ayuda de esta muestra sobre el modelo, sobre la población que está generando esta muestra que me estás pasando? Entonces, pruebas de bondad de ajuste, pues, de hecho, pruebas no paramétricas es básicamente hacer pruebas de hipótesis. Eso es lo que vamos a estar haciendo todo el curso a partir de este momento, puras pruebas de hipótesis. Evidentemente, nuestro objetivo va a ser calcular estadísticas de prueba y p-values. Básicamente va a ser ese el trabajo que vamos a hacer a partir de este momento. Pero lo primero que yo trato de tratar de resolver es, ok, ya me dijiste que la muestra de tamaño n, que sí conozco n, ¿verdad? El n siempre lo conozco. Me vas a dar una muestra de tamaño n de este modelo que no conozco. Entonces, lo primero que a mí se me ocurre para resolver este problema es ajustarle una distribución conocida y plantear una hipótesis. Oye, H0 dice, oye, la distribución que no conozco es igual a la distribución que yo te estoy proponiendo. Aquí ustedes pueden poner una normal, una gamma, una beta, una uniforme, no sé, ustedes proponen bajo H0 una distribución que quieren ajustar. Entonces, desde el punto de vista estadístico, van a plantear una prueba de hipótesis. Entonces, ¿qué es lo que planteamos nosotros desde este enfoque? Pues que la muestra nos ayude a decidir, o sea, esta muestra que nos ayude a decidir si en efecto la función de distribución que dio origen, acuérdense, la función de distribución dio origen a esta muestra. Con esa muestra yo quiero verificar si la función de distribución f de x estrellita, que es conocida, yo la tengo que proponer, se ajusta o no a esa muestra que estoy observando.
O la alternativa es que, pues, sabes que estás perdido. Realmente la función, la verdadera función de distribución que dio origen a tus datos no es esa que tú estás proponiendo, ¿verdad? Acuérdense entonces que F estrella, yo en este momento la estoy suponiendo conocida, con parámetros pues, posiblemente conocidos o desconocidos, porque aquí ustedes pueden plantear varias hipótesis. O sea, tú puedes decir, oye, yo tengo la hipótesis, este es un ejemplo, tú puedes decir, yo tengo la hipótesis de que la distribución que me estás pasando es una normal con media y parámetro desconocido, ¿no? Así hagan de cuenta, es una hipótesis. Esta es una forma de hacer inferencia. Oye, nada más quiero ver si es normal, no me importa cuánto vale mu y cuánto vale sigma cuadrada, ¿va? Versus la alternativa que te diría, sabes que tu modelo de donde vino no es una normal. O sea, ningún parámetro de la normal es, ninguno posible. O sea, no es normal, simplemente. O sea, esta es una prueba de hipótesis que yo me puedo plantear. Pero también puedo plantear otra, ¿no? Bajo el mismo caso, oye, tengo la duda de si el modelo normal con media cero y varianza uno se ajusta a estos datos. Contra la alternativa que dice que el modelo, pues no es una normal cero uno. Quiero que vean la diferencia entre ambas hipótesis. En una, los parámetros no están fijos bajo H0. Simplemente quiero probar la normalidad. Quiero ver, oye, los datos se ajustan a una normal. Es lo único que quiero responder. Esta es más estricta, esta prueba de hipótesis de abajo es más estricta porque te estoy diciendo, oye, los datos se ajustan a una normal 0,1 contra que no se ajusta a una normal. O sea, vean cómo en una estoy fijando los parámetros y en la otra no. No sé si se acuerdan cuando vimos teoría de pruebas de hipótesis y decíamos que cuando bajo H0 la distribución está completamente definida, habíamos dicho que esa se llama una hipótesis simple. No sé si se acuerdan cuando veíamos pruebas de hipótesis en inferencia. Cuando bajo H0 el modelo está completamente definido, modelo y parámetros, es cuando decimos que la hipótesis es una hipótesis simple. Y cuando tú nada más, incluso bajo H0, sigues sin conocer exactamente el modelo de los datos, es cuando decimos que es compuesta, ¿verdad? Cuando decimos es compuesta. ¿Por qué? Porque incluso si tú supieras que el modelo es normal, pues sigues sin conocer con qué parámetros. Entonces, bajo H0 no conoces exactamente el modelo y parámetros no lo conoces. Entonces, es una hipótesis compuesta. Y la de abajo es una hipótesis simple, ¿de acuerdo? Y eso va a ser importante para la teoría que vamos a desarrollar de bondad de ajuste. Va a ser muy simple hoy en día, gracias a la teoría de simulación, resolver el problema de abajo. Va a ser muy relativamente simple resolver el problema de bondad de ajuste cuando los parámetros son conocidos. Cuando los parámetros son desconocidos del modelo que estamos proponiendo, ahí sí se nos va a complicar algo la teoría, no la vamos a poder resolver en general y vamos a tener que recurrir a veces a aproximaciones para resolver el problema. ¿De acuerdo? Pero el de abajo sí lo vamos a poder resolver muy elegantemente, eh, pero vamos a requerir de simulaciones. Vamos a necesitar hacer ejercicios de simulaciones para poder sacar los p-values, porque al final, ¿qué es lo que yo quiero? Sacar una regla de decisión, o sea, que si yo te planteo, oye, los datos son normales de media serie y varianza 1, ¿qué es lo que yo quisiera? Pues dame una regla de decisión, ¿no? O sea, dada la muestra, dime qué le hago a la muestra para que yo tome la decisión sobre si rechazo o no rechazo esta hipótesis nula. Pero más que eso, yo necesito un p-value, ¿verdad? O sea, nosotros ya ahorita estamos en una etapa en donde pues ya sabemos que realmente si tú quieres resolver este problema necesitas un p-value. Yo sé que p-values chiquitos quiere decir que la muestra no está siendo compatible con la hipótesis nula y la debo de rechazar. Entonces, cuando yo haga estas pruebas de bondad de ajuste y vea p-values chiquitos, es cuando me voy a poner triste, porque quiere decir que la distribución que yo quería ajustar está siendo rechazada. P-values chiquitos me hacen rechazar H0. Muy importante que en H0 siempre pongan la distribución que quieren ajustar y en la alternativa el contrario, ¿no? La que no es, ¿no? Entonces en H0 si yo quiero ajustar una normal, pues tengo que poner en H0 una normal. Y ya pues la alternativa es que no es normal, por ejemplo, ¿no? Entonces, p-values chiquitos nos va a preocupar en estas pruebas porque nos va a hacer rechazar H0 y podríamos concluir, pues no. O sea, el modelo que le quieres ajustar a estos datos no lo es porque el p-value me salió chiquito. P-values grandes nos ponemos contentos porque p-values grandes, que es lo que dice, la muestra es compatible con la hipótesis nula. Hay alta compatibilidad de que los datos vengan de una normal. Entonces parece que tu hipótesis o modelo que estás proponiendo es el correcto. ¿De acuerdo?
Entonces aquí hay un debate también filosófico, ¿eh? Acuérdense que en estadística clásica siempre decimos se rechaza H0 o no se rechaza, ¿verdad? ¿Se acuerdan que así manejamos, ¿no? Los conceptos en prueba de hipótesis. ¿Por qué decimos se rechaza y no se rechaza? ¿Se acuerdan? Por el tema de la potencia, ¿no? Hay un tema ahí relacionado con la potencia. Yo siempre les decía, cuando hacen una prueba de hipótesis y esta se rechaza, nos ponemos contentos porque cuando se rechaza una hipótesis nula, sabemos que el error tipo 1 está controlado. El alfa asociado a la prueba, por lo general del 5%, pues está controlado. Entonces la probabilidad de que rechaces cuando no debiste haber rechazado de cierta forma está controlado ese error, ese riesgo de equivocar. Pero el error de no rechazar, cuando tú dices no se rechaza, ¿por qué no decimos acepta H0? Porque el hecho de aceptar H0 implica ver el error tipo 2 y ese es el que no controlamos. Solo tratamos de minimizarlo, eso es lo que hacemos en la teoría. Tratamos de minimizar el error tipo 2 o maximizar la potencia y con base en ello, pues cruzar los dedos de que tengamos una potencia alta. Entonces, por eso en estadística nunca decimos acepto H0. Y aquí entramos a ese conflicto, porque a mí sí, en este ejercicio particular, a mí me gustaría mucho decir acepto la normalidad, acepto que los datos son normales. ¿A poco no nos gustaría regresar con ese speech y decir acabo de hacer una prueba de bondad de ajuste y los datos me están diciendo que acepto H0, los datos son normales 0,1? Eso es lo que me gustaría yo llegar desde el punto de vista, pues, ¿cómo decirlo? Del punto de vista, pues, aquí iba a decir estadístico, pero no, no es un punto de vista estadístico. Pues simplemente, pues formal, decir, ¿sabes qué? Sí, los datos son normales y se acabó, ¿no? Pero no, no podemos decir eso en estadística, no lo podemos, porque la hipótesis nula que yo te estoy planteando bajo H0, yo simplemente te voy a decir, no se rechaza la normalidad. ¿Y eso te sirve? Pues bueno, hay que saber cómo lo vamos a comunicar, ¿eh? Cuando nosotros hacemos una prueba de bondad de ajuste y en las notas les voy a explicar qué es lo que vamos a decir. Ahorita hagamos un ejemplo de las pruebas que vamos a estar viendo aquí. En el curso vamos a ver tres pruebas de bondad de ajuste. Hay un sinfín de pruebas de bondad de ajuste, como no tienen idea. Es un tema muy explotado en la teoría estadística. Entonces, la primera es la prueba chi-square. Esa va a estar bien bonita y es muy fácil de implementar y de entender. Va a ser la prueba G cuadrada de bondad de ajuste. Square de bondad de ajuste. La otra va a ser la prueba, la que vamos a ver en el curso, va a ser la prueba KS y después una versión mejorada que es la prueba Lillie-Force, creo que se llama Lillie-Force. Creo que se escribe Lillie-Force, ahí no me acuerdo, pero bueno, vienen las notas. Y en las últimas que vamos a ver son las más poderosas, las más potentes, pruebas QEDF, que se basan en la distribución. Estas dos se van a basar en la función de distribución empírica, que no sé si se acuerdan, la vimos en su momento en inferencia. No sé si se acuerdan, la que cuenta el número de observaciones menores o iguales a cierto número, ¿no? No sé si se acuerdan. Aquí es una X entre N. No sé si se acuerdan de esta función de distribución empírica que luego yo les hacía graficar ahí. Les decía, a ver, grafiquen la función empírica y veían que era una función que va dando brinquitos, ¿no? Entonces, esta función de distribución empírica va a jugar un papel muy importante en estas dos pruebas, en la prueba Kolmogorov-Smirnov y en la prueba Lillie-Force, la función de distribución empírica. Y estas de acá también se van a basar en la función de distribución empírica, pero al cuadrado. Por eso es Q, de Quadratic Empirical Distribution Function, así se llaman estas pruebas. Y son las más potentes. O sea, yo si ustedes me preguntan y quieren hacer una prueba de bondad de ajuste, yo me voy siempre por estas, porque se han demostrado tienen la mayor potencia. Y si tienen la mayor potencia, cuando yo no rechace la hipótesis nula es cuando voy a poder garantizar con mayor certidumbre, vamos a decirlo así, que realmente mis datos se están comportando como quiero, como una normal, por ejemplo. Entonces las pruebas QEDF van a ser las más potentes, pero son las más complejas a veces de calcular o de entender o de interpretar, ¿no? Pues son las tres pruebas que vamos a ver en este curso. Entonces, de estas tres pruebas nuevamente también vamos a hacer otra evaluación
Sería su cuarto parcial de estas 3 pruebas que vamos a ver en el curso. Y ya en el final de la recta final del curso vamos a ver las pruebas no paramétricas oficiales, que realmente ahí son puros formulazos, ¿eh? O sea, les voy adelantando, se me van a aburrir, porque pruebas no paramétricas realmente son pruebas, te doy la fórmula, y literal, ahí te doy los datos, aplica la fórmula y calcúlame el p-value, ¿no? Casi, casi. Entonces, eso es más o menos lo que nos resta del curso. Yo voy a estar viendo ahorita la prueba Chi-Square y espero mañana ver la prueba KSB. Bueno, a lo mejor vamos a terminar la prueba Chi-Square porque sí tiene ahí un detallito técnico que queremos revisar. ¿Hay alguien en el chat que escribió algo? Ah, ¿qué significa QEDF de las pruebas QEDF? Sí, Arriaga Nieto me preguntaba. Q es quadratic, E es empirical. Vamos a regresar a las formas cuadráticas, ¿eh? Empirical. La D es de distribution. Distribution. Y la F de función, ¿no? La función de distribución empírica cuadrática, ¿no? Vamos a llamarle así. ¿Por qué? Porque vamos a agarrar la distribución empírica y le vamos a elevar al cuadrado, pero de forma inteligente. Algo, vamos a sacar una métrica por ahí, la vamos a elevar al cuadrado y esa es la que va a ser la prueba de hipótesis. Bueno, nos va a ayudar a encontrar una estadística de prueba para poder resolver este problema. ¿De Muy bien. Es que luego se me olvida que tengo aquí el chat. Lo bueno es que se me prende aquí un foquito rojo diciendo, alguien escribió en el chat. Ah, bueno, ahí voy, ¿no? Pero luego como estoy entrado aquí en el pizarrón, se me olvida ir a voltear que tengo. Si no, me interrumpen, ¿eh? Abran el micrófono y sin problema, ¿eh? No, no me enojo ni nada. Listo. Entonces, son las 3 pruebas. Las más potentes son las cuadráticas. De hecho, una de las cuadráticas más importantes es una prueba que se le llama la Anderson-Darling. La prueba Anderson-Darling son de las más potentes que se han conocido. De hecho, les platico un poco de historia y también las anécdotas. Yo les decía que hay mucha literatura alrededor de las pruebas de bondad de ajuste. Es como un nicho muy, muy explotado en la teoría estadística. Actualmente, ¿eh? O sea, se han desarrollado muchas pruebas, pues. O sea, hay gente que llega y dice, ah, mira, yo voy a proponer una prueba de bondad de ajuste. Yo cuando estuve en el IMAS, un compañero desarrolló su propia prueba de bondad de ajuste y esa fue su tesis doctoral, me acuerdo, ¿no? Y demostró que era potente, hizo varias pruebas de simulación. O sea, la verdad es que es una parte que se puede explotar relativamente fácil. Si se te ocurre una idea de cómo hacer una prueba de bondad de ajuste, pues la puedes publicar y ya sacas tu doctorado, ¿no? Entonces, y también la anécdota es que en el IMAS ya falleció el doctor Federico. Yo tuve el honor de ser su alumno, pero él fue de los que más publicó y más explotó este tema dentro de México. De hecho, ya él llegó a ser referencia mundial, Federico. Las pruebas que él desarrolló, todo lo que él desarrolló, se hizo famoso, lo invitaban a presentar y todo. De hecho, porque era referencia ya internacional, Federico. Entonces, pues sí, llegamos a ser potencia, vamos a decirlo así, en este campo de la bondad de ajuste. México como tal llegó a ser potencia, ¿no? Ahora que si Argentina, pues es potencia en el fútbol, ¿va? Nosotros somos potencia en pruebas de bondad de ajuste. Ya no sé si lo seamos, la verdad, yo ya me separé mucho de eso, pero yo digo que lo seguimos siendo. Bueno, ¿en qué consiste la prueba Chi-Square? ¿Qué vamos a hacer? A ver, queremos ver eh, vamos a agarrar, por ejemplo, a la normal 01, ¿cómo ven? O a la uniforme. No, vamos a hacer la uniforme, ¿no? Para que vean el ejemplo de cómo funciona la prueba y ya después la generalizamos, ¿cómo ven? Pues vamos a suponer que queremos probar la hipótesis de que los datos vienen de una normal 01. Y ven que estoy haciendo a propósito una prueba de hipótesis simple, porque después la vamos a tener ¿cómo se llama? Que generalizar a la hipótesis compuesta. Pero imagínate que nos planteamos esto, ¿no? Acuérdense que siempre atrás hay una muestra aleatoria del modelo, de la función de distribución que no conozco. Y bajo H0 quiero ver si viene de una normal 0,1. A ver, quiero ver si los datos vienen de una normal 0,1. Pruébame, ayúdame a entenderlo. Entonces, cuando yo propongo una distribución bajo H0, esa distribución tiene un soporte. ¿Se acuerdan cuál es el soporte de una distribución? El valor donde tiene sentido la variable, los valores que toma la variable aleatoria, ¿verdad? Ese es el soporte, ¿no? Si yo les estoy planteando una normal,
el soporte en este caso sería los reales, ¿verdad? Pero si yo les hubiera puesto, quiero probar que son gamma, pues ahí son los reales positivos. Si yo les hubiera puesto, quiero probar que los datos son Poisson, pues ahí serían los naturales más el cero, ¿no? O los enteros positivos, podríamos ponerlo así, más el cero. Entonces, lo primero que tengo que reconocer es, en el momento que tú me planteas una hipótesis bajo H0, una distribución bajo H0, lo primero que voy a preguntarme es por el soporte. Una vez que lo tengo identificado, y lo tengo que identificar porque el mismo modelo me lo está diciendo, el modelo que tú propones bajo H0 a fuerzas tiene un soporte. Entonces, en el momento que yo identifico el soporte, lo primero que nos va a hacer la prueba chi-square, acuérdense que estamos viendo la prueba chi-square o chi cuadrada, que es la que estamos viendo en este momento. Lo primero que voy a hacer una vez que me identificas el soporte de la distribución es que lo voy a dividir en K grupos, dividir el soporte en K grupos. Esa es parte del algoritmo, ¿eh? Dividir el soporte, segmentar o particionar, ¿no? En K grupos. Aquí es donde viene una de las debilidades de la prueba G cuadrada, porque nunca te digo cuántos grupos, simplemente te digo divídelo en K grupos y no está definido, no hay una regla de oro que te diga siempre divídelo en 10 grupos o divídelo en 2 grupos o divídelo en 5 grupos. No, la regla es así. Divide el soporte de la distribución que planteas bajo H0 en K grupos. Entonces, pues yo voy a suponer ahorita en este ejemplo que K vale 4, ¿cómo ven? Entonces, por otro lado, y a propósito voy a hacer la segmentación de una forma inteligente. Porque aparte tú me estás dando una distribución uniforme 0,1 bajo H0. Entonces, a propósito voy a hacer una partición interesante del soporte. Ahora, no es que siempre lo hagas así, porque tampoco el algoritmo de la Phi cuadrada te dice cómo hagas la partición. Simplemente te dice que hagas una partición en K grupos. Pues yo mañosamente ahorita voy a hacer en este ejemplo, nuevamente no quiere decir que siempre lo tenga que hacer así. Y esa es una de las debilidades que tiene la prueba chi-square, que no deja fijo todo esto y eso puede prestarse a cucharear la prueba. Es la realidad, ¿eh? Muchas veces aquí uno juega con estos parámetros para que se pase la prueba, para que el p-value salga grande, porque eso es lo que queremos, que el p-value salga grande de la prueba de hipótesis para justificar que los datos siguen el modelo que estoy planteando. Y entonces, esto de que divide el soporte en K grupos, pues a lo mejor corres la prueba y con 5 grupos no te salió bien. Entonces, ahí voy a sacar 3 grupos. Ah, mira, ya pasé la prueba. Entonces, mañosamente, pues estás como cuchareando la prueba o lo estás sesgando para que la pases, ¿no? Entonces, es una de las debilidades que tiene la prueba chi-square, que se presta a que estás manipulando la prueba para que la pases, ¿no? Porque te digo, no hay una regla que te diga siempre tienes que usar K igual a 10. Evidentemente, entre más grupos tengas, va a ser más potente la prueba. Luego vemos esa parte. Pero pues bueno, también depende de cuántos datos tengamos, ¿eh? Ahorita van a ver por qué. Entonces, voy a particionar el soporte. Acuérdense que el soporte en este ejemplo son todos los reales, pero mañosamente voy a agarrar unos puntos de corte muy adecuados para el problema. Aquí voy a acumular el 25, porque sí conozco la distribución normal 0,1, ¿no? Entonces, mañosamente voy a encontrar estos puntos, el punto en donde acumulo aquí 25% en este lado, luego aquí acumulo otro 25%, y en esta cola otro 25%, ya se imaginaron. Entonces, mañosamente voy a agarrar estos puntos. Aquí sería el cuartil, o el cuantil, 0,25, ¿no? El punto en el cual acumulo el 25% de la curva normal 0,1. Y todo esto lo puedo hacer, sí lo puedo hacer porque bajo H0 conozco modelo y parámetros. Vean que la gran importancia de tener un modelo simple bajo H0 es precisamente eso, que nos permite calcular estos números sin ningún problema. Si yo te diría bajo H0 es normal con media muy varianza sigma cuadrada, no podrías encontrar estos cuantiles porque no conoces la distribución completa, solo sabes que es normal, pero no sabes con qué parámetros. Entonces es muy importante reconocer también eso, que ahorita como estoy en una hipótesis simple, pues todo está muy bello, ¿no? Aquí el otro punto de corte que voy a hacer es precisamente en donde acumulo el 50%, que yo ya sé en una normal 0,1 es el 0, y aquí sería el cuantil 0,75. Entonces imagínense que particiono el soporte así, de menos infinito al primer cuartil de la distribución bajo H0, hasta este número, ¿no? Y ven que aquí lo cerré, ¿no? El siguiente,
intervalo donde estoy dividiendo el soporte es precisamente desde ese cuartil, el primer cuartil, a la mediana o al cero, en este caso, a la mediana. Aquí pongo el otro intervalo. So, ahorita voy a hacer una tablita muy bonita. Ay, me quedó horrible. Entonces, aquí sería la otra partición de 0.5 al percentil, al cuantil 0.75. Y la última partición de mi soporte sería del percentil 0.75 al más infinito, que es todos los reales. Y acuérdense que cuando es una partición, ustedes tienen que garantizar que la unión sea el universo y que la intersección sea cero, ¿verdad? Esa es la definición de una partición. La intersección es cero y la unión hacen al completo, ¿no? A todo el universo. Entonces vean mi partición mañosamente lo que acabo de construir. Ese es el primer paso que pide la prueba. Divide el soporte en K grupos. Yo en esto decidí dos cosas. Particionar con base en percentiles, porque me van a ayudar ahorita en los cálculos, va a ser más fácil, aunque no es una regla de oro. Nuevamente, ustedes pudieron haber particionado aquí el 10%, aquí el 40%, luego el 60% y luego el 100%. O sea, pudieron haber hecho esa partición. La prueba no les impide hacerlo. Hay ciertas reglas que deben de cumplir, más adelante las menciono, pero esta es una forma de particionar. No quiero decir siempre lo tienen que hacer así. Es la más cómoda y la más lógica. Con K igual a 4, pues uso percentiles de tal manera que son uniformes. Mi partición es lo más homogénea posible, pero la prueba no te exige que lo hagas así, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a generar una tabla de contingencia. Van a ver cómo funciona esta prueba. Es muy simple de entender. Bueno, yo la primera vez que lo vi dije, pues está simple. Ya después vamos a entender por qué lo hacen así. Aquí vamos a poner al número que se le vamos a llamar los observados a esta columna. ¿Qué voy a hacer? Con la muestra que tú me estás dando, yo se supone que ya la observé. Me la voy a llevar y voy a ver en dónde cayó en el soporte de la distribución bajo H0. Tú me estás dando la muestra, ¿no? Y entonces, con esa muestra yo sí te puedo decir, mira, X1 cayó en el primer grupo. Aquí cayó X1. X2 cayó en el cuarto grupo. Y X2 o cae en un grupo, tiene que caer forzosamente en un grupo, ¿verdad? Porque es una partición. Y X2, por ejemplo, no puede caer en dos grupos al mismo tiempo porque es una partición. Acuérdense que es la intersección vale cero. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Voy a contar número de observaciones que cayeron en este intervalo, ¿no? Entonces se le voy a llamar O1. O1 va a ser el número de observaciones en el grupo 1. Sí, y sí vieron cómo lo voy a calcular, ¿no? Simplemente contando. Número de observaciones en el grupo. Bueno, vamos a generalizarlo. OK en el grupo K. Entonces, ese número sí saben ya cómo lo voy a obtener. Observando la muestra que me estás pasando, y con eso voy a poder calcular estos 4 números. O1, O2, O3 y O4. Eso es lo que estoy observando de los datos. Entonces aquí a lo mejor si tú me estás una muestra de tamaño 10, pues a lo mejor aquí pude haber observado 7, aquí 2, aquí 1 y aquí 0. Por ejemplo, es una posibilidad, ¿no? Entonces, esa es la idea de llenar esta tabla. Lo interesante viene aquí. Aquí vamos a colocar a los esperados. Y estos de esperados vamos a ponerlo muy importante bajo H0. Y aquí es donde yo pregunto, como decía Peña Nieto, ¿qué habrían hecho ustedes? Esperados. Bajo H0, ¿qué esperarían que ocurra? ¿Cuántas observaciones esperarían que caigan en este intervalo? De menos infinito a 0.25. Pues yo creo que la respuesta lógica, espero que ya muchos se hayan dicho, sí, pues voy a agarrar el número de la muestra que tú me diste. Imagínense que recibieron una muestra de tamaño 100. Si H0 es cierta, y tú me estás dando una muestra de tamaño 100 de la normal 0,1, ¿a poco no lo esperado es observar 25 observaciones en el primer cuadrito? ¿De dónde saqué ese número de esperados?
Porque de los 100, ¿cuál es la probabilidad de que una normal 0,1 caiga en este primer cuadrito? Pues 25%. Entonces, es como una binomial, es n por p, ¿verdad? El número de observaciones por la probabilidad de que ocurra el éxito, que en este caso el éxito es caer en el primer cuadrito. Y la probabilidad de caer en el primer cuadrito por construcción fue 0,25. ¿Por qué por construcción? Porque particioné a propósito de esa forma. Esta probabilidad de caer en este primer cuadrito de la partición es 0,25. Y la probabilidad de caer en este otro segundo cuadrito también es 0,25. Y de esta 0,25 y de esta 0,25. O sea, en este ejemplo, todas tienen la probabilidad 0,25 de caer en cada uno de estas particiones que yo hice. Por eso yo les decía, ustedes pueden hacer la partición que ustedes quieran, el método va a seguir funcionando. En este caso, por la partición que yo hice, yo sí puedo decir que los esperados es n, la observación las del número de observaciones, por la probabilidad de caer en este intervalo bajo H0, que en este caso, en este ejemplo en específico es 0,25. O sea, n cuartos. ¿De acuerdo? N cuartos. Eso es lo que yo esperaría bajo H0. N cuartos, N cuartos, en este ejemplo, N cuartos, ¿verdad? N cuartos. Eso lo vamos a llamar le vamos a llamar E1 a ese número, E2, que en este caso, en este ejemplo nuevamente, E1 es igual a E2, igual a E3, igual a E4, porque en este ejemplo particioné de forma homogénea y la probabilidad de caer en cada uno de estos cuadritos es la misma, por eso siempre voy a obtener N cuartos, N cuartos, N cuartos, N cuartos, ¿no? Entonces, a eso le voy a denotar como E1, E2, E3 y E4. Entonces, esto es lo que yo esperaría, esta columna es lo que yo esperaría si H0 fuera cierta. Vamos a llevarlo a números. Si yo me hubieras dado una muestra de tamaño 100, yo esperaría ver 25 aquí, 25 aquí, 25 aquí y 25 aquí. Eso es lo que yo esperaría bajo H0. Ahora sí, llega la muestra. Y la muestra me va a dar los observados, me va a dar esta columna. Imagínense que llega la muestra y ustedes observan la siguiente. 70 observaciones en la primera, luego 30, 0, 0. ¿Se imaginaron esta configuración? Imagínense que llegó la muestra y les llegó 70 observaciones cayeron aquí, 30 cayeron acá y ninguna cayó en el tercer y cuarto lugar, en el tercer y cuarto participación. Lo esperado era observar 25, 25, 25, 25. Eso era lo esperado bajo HC. Si yo les doy esta configuración, ¿creen que H0 es cierta? A ver, alguien que responda. No, o sea, imagínense ese caso, ¿no? Les doy los datos, calculan los observados y resulta que en el primer grupo observaron 70, cuando los esperados bajo H0 eran 25. En el segundo grupo tuvieron 30 y los observados fueron 25. Y aquí fueron 0, 0 y 25, 25. Entonces, no sé si la lógica les esté llegando a decir, no, pues como que esto es en contra de la hipótesis nula, porque si tú esperabas que observar 25, 25, 25, 25 bajo H0, pues yo esperaría que cuando me llegue la muestra, pues más o menos se acerque, a lo mejor aquí tenga 24, por allá 26, no sé, esperaría a lo mejor ese comportamiento, ¿no? Ay, Dios mío, espérense, es que ya perdí mi monitor. ¿Sí me siguen escuchando? Disculpen, es que se me fue el audio. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ah, ya, sí, te escuché. Es que, ay, tengo a mi perrito aquí abajo y está mordiendo los cables. Perro. Y creo que mordió un cable que no era. Bueno, entonces Arriaga Nieto contestó correcto. Si yo les doy esa configuración de 70, 30, 0, 0, es como que diría, no, estás mal. O sea, no se distribuye normal tus datos porque estoy observando algo completamente fuera de lo esperado. Lo esperado era observar 25, 25, 25, 25, pero me diste 70, 30, 0, 0. Evidentemente, tu distribución no es normal 0, 1, es otra cosa, porque no se está ajustando a lo que esperabas ver. Profesor, Entonces, sí, adelante, adelante. eh, es que ya no se ve bueno, yo no veo su pantalla. Bueno, se ve su fondo nada más como Ah, de la computadora. se dejó de compartir, ese fue el problema. Ya entendí. Gracias.
Eso fue lo que pasó con mi perro. ¿Cómo le tengo que hacer? Veamos. Pues ahí dice que estoy compartiendo, pero ya vi que no. Me voy a dejar de compartir y así es lo que voy a hacer. A ver, ¿dónde ves? Esto, uno de estos dos. No, 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 no. A ver, de este uno. ¿Ahí ven algo? Sí, profe. ¿Ya? Sí se ve otra vez mi pizarrón. Sí. Ay, gracias. Bueno, gracias que me avisaron, ¿eh? Porque no, esta cosa horrible. A ver, entonces, como que me van comprando la idea de que si el vector de observados, porque estoy formando un vector, ¿eh? Estoy formando un vector de observados y un vector de esperados. La idea de la prueba G cuadrada es cuantificar la diferencia entre ambos vectores. Si el vector de observados es muy distinto al vector de esperados, debería de rechazar H0. Pero si el vector de observados y el vector de esperados se parecen mucho, debería de no rechazar H0, ¿verdad? Entonces, la estadística de prueba que propone la prueba G cuadrada es lo siguiente. Voy a agarrar, vean lo que voy a proponer. La estadística de prueba con la que vamos a decidir si rechazo o no rechazo H0 va a ser lo siguiente. Voy a agarrar las observaciones en el y grupo y le voy a restar las esperadas en el y grupo. Las voy a elevar al cuadrado y las voy a dividir entre los esperados. Ahorita vamos a entender por qué se hace así. Y lo voy a sumar desde igual a 1 hasta acá. El número de observaciones, ¿K quién es? El número de grupos que tengo, ¿no? Por eso tengo que sumar hasta acá, ¿no? ¿Sí vieron la idea de esta estadística? ¿Qué pasaría si OI se aleja mucho de EI? ¿Qué le pasaría a T, a la estadística T? ¿Qué le pasaría a la estadística T si yo veo que la OI se aleja de la EI? Pues que T es grande, ¿no? Eso es lo que yo supondría, ¿no? Nada más déjenme verificar algo porque ya estoy chuchito, ya no sé si le escribí bien la estadística de prueba. Sí, está bien. Entonces, o sea, intuitivamente, o sea, nuevamente yo le saqué de la manga, ¿eh? Hay que identificar por qué se les ocurrió esta estadística, o sea, por qué se les ocurrió, por qué dividir entre EI y no entre OI, o por qué la tienes que dividir. ¿Qué no sería suficiente nada más tener la EI y decir, esta es tu estadística de prueba? Si ves que la OI se aleja mucho de la EI, por eso está elevada al cuadrado, pues la T empieza a crecer y entonces, pues ya con esta idea, pues yo creo que tendría una forma de decidir si T es grande. Si T es grande, ¿qué harían? Pues rechazar H0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si T es grande, quiere decir que el OI y la EI se separaron. Entonces, lo observado y lo esperado no se parecen. Entonces hay que rechazar H0. Pero si la T es pequeña, cercana a cero, acuérdense que la T en este caso es positiva, ¿no? En este caso la T es positiva o cero. Entonces, en el mejor de los casos es que T valga cero, en cuyo caso los observados y los esperados coincidieron al centavo, ¿no? Entonces, esta es la regla fundamental de la prueba G cuadrada. Si T es grande hay que rechazar H0. Pero nuevamente, cuando algo es grande, y ahí es cuando aparece la necesidad de dividir entre EI. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que dividir entre EI? Porque si tú divides entre EI, esta estadística de prueba se distribuye G cuadrada con K menos 1 grados de libertad. Y esta es una distribución aproximada. ¿Por qué divido entre EI? Para ajustar la distribución, para que aparezca la distribución G cuadrada. Por eso se tiene que dividir entre EI. Yo hubiera sido feliz sin dividir entre el EI. El problema es que la distribución no se parecería a una G cuadrada. Para que se parezca a una G cuadrada, y vamos a tener que hacer la demostración de por qué, tengo que dividir entre EI para tener la aproximación a la G cuadrada. Ay, perdón, y aquí les puse K grados de libertad. Ah, sí, K menos 1 grados de libertad, está bien. K menos 1 grados de libertad. Donde K, acuérdense, es el número de grupos.
Entonces, si ustedes en este momento me compran todo este speech que les acabo de hacer, ya tendrían la forma de decidir. Porque, bueno, y esta distribución nuevamente siempre es importante bajo H0. O sea, lo que yo les estoy diciendo, para que ustedes hagan esta prueba de bondad de ajuste, van a tener que pasar por todo este algoritmo. Van a tener que definir el K, van a tener que definir la partición, y una vez que tienen definida la partición, van a tener que calcular los OIs de cada elemento de la partición, van a tener que calcular los EI con base en las probabilidades de que caigan en cada uno de esos grupos y el tamaño de muestra que recibieron, y con eso van a poder calcular la estadística T. Esa estadística, según esto que yo les estoy tratando de vender, dice que se distribuye, esa estadística T se distribuye G cuadrada aproximadamente con K menos 1 grado de libertad, es lo que les estoy diciendo en este momento. Luego entonces la prueba G cuadrada, por eso se le conoce la prueba G cuadrada, consiste en calcular la estadística de prueba T, ¿y qué van a hacer? Van a ver dónde cayó la T, van a ver dónde cayó, y evidentemente siempre vamos nosotros a tener una alfa, siempre hay un alfa en estadística, ¿verdad? Aquí vamos a tener el alfa que por lo general es del 0,5%. Acuérdense que en pruebas de hipótesis el alfa es la probabilidad de cometer el error tipo 1. Y entonces en la estadística, ¿qué voy a decir? Cuando la T caiga en esta zona, es que ya está muy alejada. Es un valor raro bajo H0. Ya te estás alejando mucho. Quiere decir que las observaciones y las esperadas se están alejando mucho. Quiere decir que ya tienes la evidencia suficiente para rechazar H0. Ya hay tanta discrepancia entre lo observado y lo esperado que yo ya puedo tomar la decisión de rechazar H0. ¿Sabes qué? Tus datos no siguen la distribución teórica esperada porque lo observado y lo que esperaba y lo que yo esperaba bajo tu distribución teórica no se están pareciendo. En cambio, si la T está en esta zona de aceptación, digo, pues ¿sabes qué? Pues la T no es lo suficientemente grande, la considero todavía como que no es grande, pues, entonces no rechazo H0, y es cuando me pongo contento y digo, parece que el modelo normal ajusta a estos datos. Que vean cómo lo estoy diciendo, que vienen las notas, lean bien sus notitas porque mañosamente lo saqué de un libro. Yo cuando estaba leyendo, haciendo las notas, estaba el libro de Conover, de estadística no paramétrica, y él muy bonito lo explica, esto de las hipótesis, de que es que no la puedo aceptar, pero no rechazar, y bueno, ya saben, ¿no? Todo ese speech. Vean lo que dice el libro de Conover, dice, cuando tú no rechaces la hipótesis nula, no digas que tus datos se distribuyen como dice la hipótesis nula. O sea, yo ahorita, imagínense que hago la prueba, y resulta que la T cayó aquí, en esta zona, calculo el p-value, y el p-value en este caso sería esta área, el p-value, calculo el p-value, y el p-value me sale, imagínense, del punto 15, ¿no? Un ejemplo, ¿no? ¿Qué concluiría? Un p-value grande, 15%, el alfa era del 5%, entonces no rechazo H0. Dice el libro de Conover, no se vale decir mis datos son normales. ¿Por qué? Porque eso implicaría que estás aceptando H0. Y habíamos dicho que en estadística clásica no se acepta H0. Entonces, ¿qué debería de decir cuando tengo un p-value alto? Y lo que dice Conover, hay que decir lo siguiente. Parece que el modelo normal es una buena aproximación hacia la verdadera distribución de los datos. ¿Eso quiere decir que tus datos son normales? No. Solo te estoy diciendo, y parece ser que el modelo normal es una buena aproximación al verdadero modelo de los datos. ¿Ya vieron? No te estoy aceptando H0. Simplemente te estoy diciendo el modelo normal aproxima a la verdadera función de distribución que originó tus datos. Y ya. ¿Ya vieron cómo jugamos con el español y con la redacción para aceptar H0? Bueno, para decir que los datos son normales, pero no estoy diciendo que son normales, estoy diciendo el modelo normal ajusta o es una buena aproximación al verdadero modelo. ¿Cuál es el verdadero modelo? No lo sé, pero el modelo normal lo ajusta bien. ¿De acuerdo? Listo. Bueno, eso es lo que también quería decirles y ya nos vamos. Entonces, esta es la prueba G cuadrada. Mañana les explico por qué se les ocurrió esta aproximación. Tiene que ver con la binomial a la normal, y el cuadrado, pues sale la G cuadrada, porque una normal al cuadrado es una G cuadrada, ¿verdad? Por eso aparece la G cuadrada. ¿De acuerdo? Bueno, entonces espero que hayan entendido cómo funciona esta prueba. Mañana vemos ciertas restricciones a la prueba
Y ya, ¿de acuerdo? ¿Dudas, dudas, dudas? A ver mi chat. Ah, listo. ¿No más dudas? Pues si no, nos podemos retirar, chicos. Gracias, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Cuídense. Gracias. Bye. Profesor, disculpa, una Ajá, pregunta. dígame. Bueno, no sé si se acuerda, le mandé una foto en el Ah, WhatsApp de cómo demostrar, bueno, si podía ajá, ocupar la propiedad esa de la suma de los YDI ajustados por los residuales, ajá. Sí, si sí, me eso me acuerdo. daba cero. Ajá, Y me dijo usted que pues habría que demostrarlo porque no sabríamos bien si se aplicaba para ajá, cuando no tenemos el vector de unos. ajá, ajá. Pero es que recordando un poquito de lo que hicimos en exámenes anteriores y Ujú. justamente en tareas que nos ha dejado pasadas, ese ejercicio pues salía de consecuencia de que se estimaba por mínimos cuadrados. Entonces, no sé si puedo ocupar ese argumento para demostrar esa propiedad. Pues en este caso, mínimos cuadrados y máxima verosimilitud coinciden. Entonces, realmente tu estimación está en función a mínimos cuadrados también. Ajá. Entonces, no habría tema con suponer